también se ven que son falsos. Es medio raro. Por mejorar ese aspecto que era muy criticado por sus propios clientes. Tendremos iluminación halógena y es la versión full. Ningún ruido raro, lo cual es raro en un Skoda, créeme. Hoy enfrentamos dos autos del grupo Volkswagen. Por un lado, el T-Cross de Volkswagen, fabricado en la región como tal, precisamente en Brasil. Y por otro lado, el Skoda Kami, el SUV compacto de la marca checa, fabricado en República Checa, Europa. Y para los que no sepan, estos autos comparten muchas similitudes. Empezando por la plataforma, la MQB A0, que es para autos del segmento B. En cuanto a motorizaciones, son casi iguales. Motores de 1 litro en ambas versiones, solo que el Kami en la versión tope de línea ofrece el 1.5 litros, que ofrece una mejor respuesta en bajo régimen. Ahora, en cuanto a capacidades, el T-Cross le gana un poco al Kami, dado que ofrece 420 litros versus los 400 que ofrece el Kami. También sus medidas más cuadradas dan un mejor espacio de altura al techo para los ocupantes traseros. Ahora, ¿cuál te conviene más? ¿El Kami o el T-Cross? Eso es lo que vamos a averiguar en esta comparativa, así que quédate. Bueno, empecemos por dimensiones. Por el más pequeño, que sería el T-Cross, que mide 4,19 metros, tiene un ancho de 1,76 y un alto de 1,56. Por el otro lado tendremos el Kami, que mide 4,24 metros de largo, 1,79 metros de ancho y 1,55 metros de alto como tal. Es un poco más bajo, pero en dimensiones casi las gana toda el Kami. Hablemos de motorizaciones, empezando por el T-Cross. El T-Cross se ofrece en una única motorización, pero diferente potencia, de 1 litro, que puede generar entre 101 caballos de fuerza o 116 caballos de fuerza. El torque va de 170 a 200, bueno, dependiendo de la versión como tal, y también se ofrece en caja mecánica de 5 velocidades o automática de 6. Ahora, el Kami se ofrece en dos motorizaciones, el de 1 litro, que puede generar 115 caballos de fuerza o 200 Nm de torque, y por otro lado tenemos este, que es el de 1.5 litros, que puede generar 150 caballos de fuerza o 250 Nm de torque. Todos van acoplados a una caja de doble embrague de 7 velocidades. El frente de ambos vehículos, bueno, tendremos iluminación 100% LED. El Kami siempre lo tuvo desde el pre-facelift y ahora lo tenemos de forma de serie en el T-Cross. Lo que sí, bueno, el T-Cross en las versiones full del pre-facelift equipaba lo que es IQ Light, que eran mucho más efectivas, era iluminación LED, pero era mucho más efectiva en cuanto a alcance. Y el Kami ahora en este pre-facelift equipa opcionalmente ópticas de matriciales que están llegando en Chile. Antes no llegaba, pero bueno, esto es una versión que sería sin ópticas matriciales, que son de tipo reflectores, igual que el T-Cross, que es la única que equipa. Por el frente podríamos decir que el T-Cross es un poco más convencional, con líneas un poco menos atrevidas, y el Kami es un poco más atrevido en ese aspecto, con las diurnas en la parte de arriba y las ópticas principales en la parte de abajo. Curiosamente, el T-Cross antes tendría neblineros en el pre-facelift y el Kami antes no. Ahora el Kami gana neblineros en este facelift y el T-Cross los pierde, cosa curiosa. Bueno, el cerrado de las puertas es bastante notorio entre uno y otro. Acá se siente un poco más pobre y en el Kami un poco más sofisticado como tal. También tendremos lo que es el cierre de puertas mediante un botón de presencia, es decir, con solo pasar mi mano, y de igual forma para abrirla. Y en el T-Cross es por un botón para abrir y cerrar, lo cual se nota un poco más pobre. Bueno, tendremos retrovisores plegados para los dos como tal, y las llantas son bastante diferentes porque son de estas nuevas tipo aerodinámicas, solo que en el T-Cross es toda la llanta hecha así como tal, y en el Kami tiene como una tapa que se puede sacar como tal, y eso está bastante bien por si no te gusta esta de tipo aerodinámica. Bueno, atrás sucede todo lo contrario referente a adelante. El Kami es un poco más conservador, pero se siente un poco más sofisticado con esta luz dinámica para lo que son las intermitentes y las ópticas, que también se sienten un poco más refinadas. El T-Cross es un poco más atrevido en cuanto al diseño, dado que, bueno, tiene esta pieza negra que se une mediante el portón con la óptica que ahora llega hasta casi el centro, y claro, se nota un diseño un poco más sofisticado, pero para mí las luces tampoco tienen esa sofisticación que tiene la del Kami. Lo que sí voy a agradecer es que ninguno de los dos productos quiere aparentar salidas falsas de escape, y eso está bien. Se nota que la marca ha aprendido a no usar ese tipo de diseño. En cuanto al maletero, bueno, como te mencioné, el T-Cross es un poco más amplio, 420 versus los 400 del Kami, y lo que sí hay que mencionar es que el T-Cross tiene menos maniobras, por lo menos no tiene ganchos para colgar, solo este como tal, y es el único que vas a encontrar en el habitáculo. Los dos de estos laterales tendremos iluminación halógena en la parte de abajo y el ruedín
en la parte de abajo, que tampoco es un ruedín galleta, se agradece eso, pero tenemos menos vanidades que el Kami, que ya lo vamos a ver. Bueno, ya de entrada vemos que el Kami tiene muchas más cosas. Tendremos estos ganchos para colgar tus bolsas, también tienes este como para colgar una malla. Tendremos estos compartimientos que se pueden sacar para también meter cosas o maximizar espacio si no lo necesitas. Tenemos esto que se puede ajustar como para poner una botella, por ejemplo, y también tenemos esta especie de estante que te ayuda a separar algo de la carga. Tendremos esta especie que aquí parece que va como una especie de cubre maleta que se puede poner aquí también, y en verdad tienes muchas más cosas. También tendremos los ganchos para colgar la malla en la parte de abajo, y en la parte de abajo, bueno, también tendremos una rueda con su kit de herramientas que también se siente de muy buena calidad. Ahí el Kami, pese a tener menos tamaño, tiene mejores funcionalidades en su maletero. Bueno, en cuanto al interior, hay cosas que uno le gana al otro. Por lo menos vamos a empezar a hablar del T-Cross. El T-Cross en esta versión, que es la Comfort Line automática, tiene el cuadro de instrumento de 8 pulgadas, pero puede llegar hasta el de 10,25 pulgadas, que da mucho más información y personalización. En Volkswagen, bueno, tenemos el Volkswagen Play, que es un sistema bastante bueno, que es de la región y funciona bastante bien, te da bastantes posibilidades. Una de ellas es instalar aplicaciones, así no depender de tu teléfono, y tendremos también varias funciones como un modo vale parking que te permite poner el auto como bloqueado para que pueda ser de forma estacionado seguramente sin pasar riesgo como tal. Y en verdad es un sistema que funciona muy bien, se siente bastante moderno, te da pantallas que en verdad te da mucha información, personalización, porque las puedo mover, y eso está bastante bien. En cuanto al volante, bueno, es el típico volante de Volkswagen que no ha cambiado mucho. Tendremos levas atrás de él, tendremos un volante forrado en cuero. Lo que sí, bueno, el climatizador podría ser mejor capaz porque es de una sola zona y es táctil, pero funciona bastante bien pese a ser táctil, no tiene ninguna complejidad en ese aspecto. La caja, que ya hablamos del apartado mecánico en este caso como tal, y el encendido también, que es diferente de lo que se hace en la consola central. Tendremos cargador inalámbrico pero sin posibilidad de ventilación, lo cual, bueno, le gana por lo menos al Kami, que no tiene ni siquiera cargador inalámbrico. La calidad de los materiales, bueno, tendremos plástico duros arriba con una especie de forrado o apariencia de forrado en cuero, pero no se sienten tampoco tan premium como uno quisiera, y bueno, todo lo demás que toquemos es plástico duro. En la puerta tendremos una combinación, bueno, de plástico duro con algunos acabados en tela y cuero, como es la zona donde uno apoyaría el codo como tal, y no mucho más. Lo que sí pierde el T-Cross versus el Kami es el retrovisor, que no es electrocromático y se siente bastante pobre. El techo es oscurecido, tendremos iluminación para lo que son los tapasoles, y la iluminación es LED en esta zona. Los asientos son de ecocuero y, a ver, se ven bien presencialmente, pero se sienten también como que no es cuero original. También se ven que son falsos, es medio raro. Siguiendo por la consola central, bueno, ambos comparten plataforma MQB-Acero, lo cual no les permite tener freno de mano electrónico, solo forma manual. Y tendremos el box para guardar cosas que se ajustan longitudinalmente y de altura. Ahora vayamos al Kami a ver qué tiene. Bueno, dentro del Kami primero tengo que hacer una acotación. El T-Cross que tengo como prueba es un T-Cross Comfortline, que sería la versión intermedia alta, y este Kami es la versión full del Kami, que es la Design, para que lo tengamos en consideración, que puede estar un poco desventajoso el T-Cross sobre el Kami, pero es por el equipamiento. A ver, el Kami tiene dos cosas que no me gustan. Primero sería el cuadro de instrumento, que solo se ofrece ahora de 8 pulgadas, perdió el Virtual Cockpit, como no sé cómo lo llamará Skoda, que era de 10,25 pulgadas, que te da más poder de personalización y más información. El infoentretenimiento no es malo, pero ya se siente un poco anticuado, no te da tantas posibilidades como te da el T-Cross, pero a ver, tiene lo esencial, que sería la posibilidad de conectarlo de forma inalámbrica con tu teléfono, y es lo que yo creo que vas a usar más. En cuanto a climatizador, bueno, aquí es un poco más tradicional, se aprecia eso porque te da la posibilidad de controlar lo que es la temperatura mediante perillas y el soplado también mediante botones, y funciona bastante bien. Y bueno, tiene la opción también de verlo en el menú, el T-Cross también lo tiene. En cuanto a abajo, bueno, tendremos un espacio como para colocar tu teléfono, pero sin cargador inalámbrico, ahí se cayó. Y bueno, tendremos dos USB tipo C, y lo que sí gana este Kami versus el T-Cross es que acá tendremos modos de manejo, que bueno, tienes 3 que ya están personalizados y uno que se puede modificar a tu gusto, y solo cambia la dirección, propulsión y climatizador. Eso sería. En cuanto a calidad de materiales, aquí sí se nota una mejor calidad. Tendremos materiales blandos en la parte de arriba, esto que pareciera ser como una especie de tela, pero de muy buena calidad. Ya en la parte de abajo, bueno, decae con plásticos duros. En las puertas también tendremos acolchados en la parte de arriba, y en la parte
parte de abajo decae con plásticos duros, pero por lo menos se percibe un poco más de calidad. En cuanto a los asientos, a ver, son de tela, pero se sienten de muy buena calidad pese a ser de tela. Prefiero estos de tela que los de cuero, que a la presencia no se notan tan bien en comparación a estos. A ver, este Kami ofrece techo solar, es decir, es un techo de cristal que no tiene la posibilidad de apertura, solo tiene la posibilidad de cerrarlo mediante una cortina, que es esa, y a ver, le va a dar más luz al habitáculo, pero no le veo funcionalidad. En cambio, el T-Cross en la versión full, que es una que recién se sacó, ofrece la posibilidad de equipar un techo panorámico aperturable, pero no es tan grande como este, aquel llega hasta la mitad, pero por lo menos es aperturable. Siguiendo por el Kami, bueno, tendremos aquí sí un retrovisor electrocromático que se agradece, pero también hay que mencionar que yo estoy probando el T-Cross Comfortline, el full sí tiene electrocromático para que lo consideren. Y bueno, acá lo que sí se cae el Kami es que tendremos iluminación halógena y es la versión full. En la parte de lo que es el tapasol no tendremos iluminación, también se cae. Y el volante, bueno, forrado en cuero con levas, se siente de muy buena calidad. Este tiene el nuevo símbolo de Skoda, que sería letras, y eso, bueno, se siente, a algunos no les gusta, a mí me parece bien. Hagamos ahora la zona atrás de este Kami a ver qué nos ofrece. Bueno, dentro de plazas traseras del Kami, primero voy a mencionar algo. Seguimos manteniendo iluminación halógena en la parte de atrás también, se siente bastante pobre. El espacio al techo, bueno, es bueno, no me quejo, capaz hasta más alto sigue estando bueno. El techo solar siento que le da un poco más de espacio en altura como tal. El asiento también se ven buenos, igual que adelante, se sienten bastante cómodos. Curiosamente no tendremos lo que es apoyabrazos, eso se siente mal. La calidad de las puertas es peor que adelante. Aquí sí tendremos plástico duro por donde toques, excepto donde apoyas tu brazo, que es como de tela. Y en cuanto a manidades, tendremos salida de ventilación con dos puertos USB tipo C. Tendremos esta especie de compartimiento para guardar tu teléfono y uno más grande para guardar cosas más grandes, valga la redundancia. Y el espacio, por lo menos estoy en mi posición de manejo, como siempre lo he dicho, no soy la referencia de altura, pero también se siente bastante bien en cuanto a ese aspecto. Y el túnel es bastante intrusivo, lo cual va a dificultar la comodidad del ocupante del medio. Ahora vayamos al T-Cross a ver qué nos ofrece la plaza trasera. A ver, el T-Cross, pese a ser medidas más cuadradas, y tengo entendido también que las alturas es un poco mejor en el interior, lo siento un poco más encerrado, pero es por el hecho de no tener el techo solar que gana espacio. Pero tampoco está tan mal, una persona muy alta tampoco creo que tendría problemas. Aquí, bueno, mantenemos luces LED para la zona trasera, bien T-Cross por eso. Lo que sí, bueno, una vez sentí que esto no es tan bueno porque se siente bastante endeble. La calidad de las puertas, bueno, adelante era mala, aquí atrás sigue estando igual de peor. Lo que sí, conservamos algo de cuero en esta zona de aquí atrás. Y en cuanto a manidades del asiento, bueno, igual que el Kami, no tendremos apoyabrazos en esta zona. Bueno, manidades mantenemos las mismas que el Kami. Tendremos dos ventilas de aire, dos puertos USB tipo C, los asientos que curiosamente no tienen ningún compartimiento, ahí sí gana el Kami. Lo único que tenemos es esta zona que tampoco es bastante profunda, es como para tu teléfono y es la única que vamos a tener, además de los portabebidas en las puertas como tal. Así que para mí el Kami gana por tener un poco más de cosas en cuanto a ayudas como los bolsillos, pero en verdad son bastante iguales. Lo que sí, el interior para mí se decae en el Kami por la iluminación, lo cual creo que Skoda debería revisar. Antes de irnos a las pruebas de manejo, agradecerle a nuestros amigos de Classic Car por haberme facilitado las unidades para hacer esta comparativa. Si quieres cotizar, te invito a cotizar con mi código PARILICARS al correo que te dejaré por acá arriba también o en los comentarios. Así que, ¿qué esperas? Cotiza con tu código y ten un descuento en tu cotización. Ya en la prueba de manejo, bueno, vamos a empezar por el Volkswagen T-Cross. Y a ver, este auto sin duda tiene todas las cartas para perder porque obviamente tiene un motor un poco más limitado. Empecemos a hablar por la mecánica. Este T-Cross lo se ofrece en un motor 1.0 litros que puede variar la potencia, pero estamos en el que más potencia tiene, que sería 110 caballos si no me equivoco. Lo que sí sé que tiene 200 Nm de torque. Lo que sí cambia en comparación al Kami es que este usa una caja de convertidor de par de 6 velocidades, que a ver, no es una caja tan placentera ni tampoco tan rápida como uno quisiera, pero es una caja más confiable. Y a ver, es una caja que si uno va lento, en verdad va bastante bien. Tiene paletas detrás del volante por si quieres tú controlar los cambios, y es cumplidora. Es una caja cumplidora, no tiene problemas, está bastante bien, no es tan buena como una DSG, eso sí hay que dejarlo claro. En cuanto a insonorizaciones, el auto a lo menos no le suena nada, tiene un ruido en el asiento sí, pero creo que es algo que se puede arreglar fácilmente llevándolo al concesionario. Estas son unidades que, bueno, antes de ser entregadas pasan por el taller para revisar todos estos detalles, pero no tiene en verdad ningún ruido de plástico en las puertas, todo está bien aislado, especialmente el motor, está bien aislado el motor, la visibilidad es
buena. Lo que sí no me gusta capaz es este retrovisor, porque te ve bastante anticuado, sin posibilidades electrocromático adicional. Eso sí resta. A ver, esta es la versión también base, no tiene ninguna ayuda a la conducción como si tiene la versión Highline, que ya probamos, que te invito a ver la review completa del T-Cross como tal. Y a lo menos, por lo menos aquí en estas salidas de rotonda, el auto va bastante bien, hace los cambios bien, capaz no tan bueno como no quisiera en comparación con una DSG. Pero sí, bueno, nunca has manejado una DSG, creo que no notarías la diferencia entre este y el Kami. En cuanto a suspensión, es una suspensión, como bueno, mencioné en su review, bastante bien lograda, no tiene problemas de balanceos tampoco, no es deportiva, hay que también dejarlo claro, es una suspensión que busca más comodidad que cualquier otra cosa, es una suspensión buena, no voy a decir que es mala. Eso está bien lograda, absorbe bien las imperfecciones del camino, también tiene un muy buen perfil, lo cual ayuda y verdad se comporta bastante bien. La dirección del volante, bueno, típica del grupo Volkswagen, es bastante precisa. La comodidad de los asientos, buena. Capaz estos asientos de ecocueros con el tiempo te pueden pasar más calor que uno de tela. Ahí sí creo que gana el Kami, pero es un gusto personal mío. Y lo que sí voy a mencionar de los asientos, que este es el primer Volkswagen, creo que no lo mencioné en la reseña de este T-Cross, capaz no lo detallé, que puedo inclinar la banqueta, es decir, acostarme si quisiera, con una palanca, lo cual agradezco. Ahí sí el Kami pierde, porque el Kami mantiene la costumbre de este grupo de poner estos tipos de ruedas que en verdad son muy tardías para poder inclinar el asiento. Entonces ahí punto para el T-Cross. Ahora lo que vamos a hacer es acelerar este auto a ver cómo se comporta. Para eso, bueno, vamos a apagar el control de estabilidad, que no es tan fácil. Hay que meterse dentro del sistema, meterse en las opciones del auto y aquí apagar el control de estabilidad. También, bueno, este auto no tiene modos de manejo, lo que tiene es que la caja se puede poner como deportiva y simplemente presiono hacia abajo y la caja se pone en modo S, de Sport. Bueno, este auto no tiene launch control. El Kami posiblemente tenga launch control, una especie de launch control porque tiene DSG, pero para hacer una comparativa justa vamos a simplemente acelerar desde cero para ver cuánto le toma al T-Cross, en este caso acelerar el 0 a 100. Frenamos en seco, fondo, se demora. Creo que lo vamos a alcanzar. Frenamos, 91 kilómetros. En verdad frena bastante bien, también es un auto bastante liviano, que no tiene que frenar mucha masa, pero bueno, no pudimos alcanzar los 100 kilómetros en esta recta donde yo normalmente hago estas aceleraciones. Ahora en subidas, bueno, esto es un auto que tiene un motor pequeño y bueno, característicamente en estas subidas se le puede sentir, dependiendo de, bueno, si estás dentro del régimen correcto, el auto te va a entregar la potencia suficiente, pero por lo menos en curvas puedes sentir el turbolar muy presente, por lo menos subiendo a colinas como en este caso acá en Chile a Farallones, el auto vas a sentir mucho turbolar porque bueno, le cuesta más mantener un régimen alto en las curvas que tienes que frenar, pero por lo menos acá va bastante bien, la caja se comporta bien, hace los cambios en el momento correcto, en este caso está bien, la Trictonic no es tan mala como uno podría pensar, pero ya vamos a ver cuando veamos la DSG si marca la diferencia en el cambio. Ahora, en resumen, el T-Cross, ¿qué tal? A ver, no es mal producto y es un producto bastante accesible, así que está bien logrado. En verdad lo que me hace ruido de este T-Cross son ciertos materiales dentro del interior que en verdad podrían ser mejorados. También el maletero, creo que le faltan algunas manidades también para sentirse un poco mejor en cuanto lo abres, la presencia que te da. También me gustaría que Volkswagen dejaría de usar estos cueros ecocuero, que siento que no le dan tanta apariencia. Prefiero un asiento de tela de buena calidad que estos asientos de ecocuero que transmiten además mucho calor o frío también en tiempos extremos. Pero como te digo, no es mal producto, así que si buscas capaz un producto que sea un poco más accesible pues en comparación al Kami, está bien logrado y está bien resuelto este T-Cross, en especial la versión Highline, que tiene bastantes ayudas a la conducción y se gana un muy buen producto. Bueno, ahora estamos probando el Skoda Kami, que a ver, ya solo con montarte en verdad sientes diferencia, y te voy a decir dónde vas a sentir la primera diferencia en el sentido bueno, porque la primera diferencia es los espejos. No sé si es algo de la calidad del espejo como tal, pero se ve mucho con mejor definición, por llamarlo así. En
especial el retrovisor del centro, que te da una mejor panorama de la zona de atrás. Yo creo que, bueno, es la calidad, como te digo, del cristal como tal, se ve mucho mejor. Ahora, también cuando vas como arrancando en cero, es decir, cada vez que estás en cero y arrancas a los primeros kilómetros, sientes que esa salida, ese suelto del freno, se siente un poco mejor refinado acá, y lo cual, a ver, se siente bien, te da una mejor sensación del producto como tal. En sonorización me parecen bastante similares. Capaz acá escucho un poco más de rodadura como tal. El motor sigue siendo bastante insonorizado, igual que en el T-Cross. Los balanceos también me parecen muy similares. La precisión del volante creo que es un poco más precisa la del T-Cross. Acá como que se siente un poco más de punto muerto, pero tampoco tanto. En verdad tendrías que ser muy exhaustivo para poder detallar eso. Y en verdad lo que sí me gusta es la presencia de esto, del freno, de la salida. Se siente como que mucho mejor refinado este Kamiq como tal. También es un poco injusto comparar este Kamiq con el T-Cross, porque bueno, estábamos primero probando el T-Cross intermedio, que no tiene todas las asistencias, en comparación a este Kamiq, que tiene un poco más de asistencia. En este caso tiene Lane Assist, que es lo que ganó este Faisley. Pero aún así creo que le faltan cosas. Por lo menos también, bueno, tendremos Front Assist, que ya lo traía la versión pre-Faisley. Lo que creo que le falta es por lo menos sensor de punto ciego, que sí tiene el T-Cross Full. Tráfico cruzado, también lo tiene el T-Cross Full. Y capaz un control crucero adaptativo, pero bueno, eso no lo tiene ni el T-Cross ni este menos. Así que este está bastante justo en cuanto a ayudas a la conducción. Ahora, ya que tenemos Lane Assist, vamos a ver cómo funciona en este Kamiq como tal. Ahí lo tenemos activado. Se supone que esto se activa, bueno, cuando supera cierta velocidad. Veamos a qué velocidad es. Ahí se activó. Parece que es alrededor de los 60 kilómetros como tal, que es una velocidad, bueno, que necesita el auto para poder ajustar, medir primero las líneas y bueno, hacer ajustes en situaciones reales y necesarias. En verdad lo que sí se nota es la caja. Es algo que si eres mucho de sensaciones de manejo, te gusta un auto dinámico, acá vas a apreciar eso. Yo creo que el plus que vas a pagar de precio en este Kamiq, que es más caro que el T-Cross, es en la mecánica y especialmente la caja. También, bueno, mencionar que esta caja doble embrague también tiene un punto malo, que es la confiabilidad. No es que sea mala en el sentido de que falla mucho, no, pero es una lotería también. Hay cajas de estas que fallan a los 30.000, pero hay cajas también de estas que llegan hasta 200.000 kilómetros sin ninguna falla. Entonces, como te digo, es una lotería en cuanto a fiabilidad. Pero bueno, si eres también de los que cambian los autos, no sé, cada 3 años, no vas a tener ese problema como tal en cuanto a la caja. Yo creo que realmente vale la pena tomar ese riesgo por las sensaciones que te da. Pero bueno, como te digo también, si eres de apreciar mucho la sensación de manejo, porque si eres una persona que quiere simplemente un auto del punto A al punto B, no creo que valga la pena pagar ese sobreprecio que, bueno, hay que dar por este Skoda Kamiq. Ahora, en cuanto a, bueno, los asientos, sienten iguales, en verdad, no tiene ninguna diferencia más allá de la sensación de la tela con el cuero, que prefiero la tela, se siente un poco más fresco y ayuda mucho en verano. Lo que sí, bueno, como mencioné, el T-Cross tiene una palanca, el primer auto del grupo Volkswagen que veo que tiene esa palanca, lo aprecio mucho para poder inclinar el asiento. Acá tenemos la típica perilla que maneja casi todo el grupo, que en verdad es bastante tedioso poder inclinar el asiento. Agradezco que el T-Cross tenga la palanca, en verdad, ojalá lo puedan copiar en más productos como tal. A ver, suspensión, es un auto igual que el T-Cross, no cambia nada, no es una suspensión que quiera ser deportiva, es una suspensión bastante equilibrada, bastante más para la ciudad que deportiva, así que está bastante bien, absorbe bien el perfil también, no está mal, absorbe muy bien las imperfecciones del camino. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer la prueba de aceleración. En este caso no tenemos tampoco ningún botón para apagar lo que es el control de estabilidad, lo que sí tendremos un modo Sport. Y el menú, bueno, tendremos que irnos a menú, vehículo, ajustes, bastante complicado, un poco más fácil en el T-Cross, tiene menos menú, y apagar el control de estabilidad. Bueno, ahí estamos en el modo Sport, frenamos completamente, aceleramos a fondo. Y llegamos a 100, frenamos, llegamos, bueno, a 99. Estaría justito. En verdad sí, aquí sí se nota un auto un poco más picante, un poco más, con muchas más posibilidades, pero bueno, también tiene un motor más grande. Este es el 1.5, sería justo compararlo con el 1.0, pero no había, entonces es lo que teníamos. Pero yo creo que hasta el 1.0 hubiese sido bastante similar en cuanto a potencia
como tal. Aquí lo que hace la diferencia es la caja, ¿verdad? Es una caja mucho más rápida, mucho más dinámica, y eso se aprecia en estas aceleraciones, podría ser decir las incorporaciones a autopistas. Aquí este va a ser un auto mucho más capaz. Ahora vamos a una subida, a ver cómo se comporta. Seguimos manteniendo el modo Sport, así que va a mantener el auto un poco acelerado, pero se sienten bastante igual. Obviamente aquí tiene un poco menos de turbolap, por ser un motor de un poco más de cubicaje. Y otra subida va más, a ver qué tal. Estoy dando una velocidad de 50 para ver cómo se comporta, pues decía, una velocidad promedio, y bastante bien, ¿verdad? No se siente ninguna complicación, la caja tampoco se sienten los cambios, el auto lo mantiene ahorita a 1500 RPM, que está bien, y el auto sin ningún problema, ningún ruido raro, lo cual es raro en un Skoda, créeme. No hay ruidos en las puertas, nada, está bien ensamblado, lo cual me ha costado encontrar en Skoda. Normalmente Skoda no sé por qué tiene estos plásticos sonando dentro del interior. Este es el primero, en verdad, que me subo en mucho tiempo que no le suena nada, lo cual, bueno, le aplaudimos a Skoda por mejorar ese aspecto que era muy criticado por sus propios clientes. En verdad estoy bastante sorprendido. A ver, yo ya había probado un Kami, así que sé que era muy buen producto, en especial este motor, que son muy buenos. Me gusta mucho este motor, no sé por qué no lo trae el grupo Volkswagen de forma más masiva, apenas lo está empezando a incorporar en más productos, pero en verdad es un muy buen motor, mucho mejor que el 1.4. Y vamos a hablar de algo, ya que estamos acá, que sí gana el Kami sobre el T-Cross, que es el consumo. El consumo está muchísimo mejor logrado acá que el T-Cross, da mucho mejores consumos y lo da tanto en el 1.0 como en el 1.5, pero esto es, yo creo que es a la caja. Se comporta mucho mejor para administrar las marchas, siempre mantiene el motor muy relajado. El T-Cross no tiene malos consumos, pero este sin duda lo deja muy atrás en cuanto a consumos. También hay que mencionar que este motor tiene un modo vela, por llamarlo así, que cuando vas a velocidad de autopista, el auto apagará cilindros como tal, que esto lo que hace es, bueno, ahorrar combustible en condiciones de velocidad de autopista. Hay cosas que, bueno, voy a criticarle a los dos productos. Los dos productos, bueno, el T-Cross es mucho más barato que este, pero me molesta que no tengan freno de mano electrónico. Siento que esto en verdad te quita mucho espacio, tampoco no le da la posibilidad de tener el auto hold, que por el precio ya productos de este segmento tienen freno de mano electrónico y auto hold, y acá se hace falta eso como tal. Entonces eso es una crítica para mí, para el T-Cross como para el Kami. Creo que ya es hora de cambiar la plataforma para este tipo de segmento que ya está casi tirando al segmento C, si no me equivoco, que la competencia en verdad está muy fuerte como tal. Ahora, como te menciono, ¿vale la pena este Kami comparación al T-Cross? A ver, el precio sin duda es el detonante entre uno y otro producto. Acá, por el precio que pagas de más en comparación a un T-Cross, lo que te llevas es un producto mucho mejor refinado en ciertos apartados, especialmente en la conducción. Ahí es donde vas a notar la diferencia. Si eres una persona que te gusta sentir buenas sensaciones de manejo, este auto en verdad lo hace muy bien. Ahora hay que considerar que el T-Cross es un producto que da más confianza por la caja, porque es una caja que se ha demostrado que se usa en muchos productos, no solo del grupo Volkswagen, y es una caja bastante confiable, no tiene ningún problema. Así que en ese aspecto el T-Cross gana porque es una caja más confiable como tal. Aquí lo único que gana es una caja que, bueno, ideal no la tengas más de 80.000 kilómetros, porque es una caja de Pandora donde, bueno, te puede llegar una falla y si no estás en garantía puede ser algo bastante costoso de reparar. Ahora, ¿cuál vale la pena realmente entre los dos? Si realmente tú aprecias mucho lo que es la conducción, las sensaciones como tal, este es tu auto. Ahora, si eres una persona que solo quieres un auto del punto A al punto B y bien equipado, este es tu auto, porque también el precio es detonante entre la decisión entre uno y otro. Así que esa fue mi comparativa entre el Kami y el T-Cross. Ya que llegaste a esta parte del video, primero agradecerte por haber llegado hasta el final del video. Te invito a suscribirte, a darle like, es un gran apoyo para mí, y también te invito a ver mi lista de infaltables para un auto. Te dejaré un link por acá a Mercado Libre donde podrás ver los artículos infaltables que tengo en mi auto como tal. Anda a verlos pinchando en el link que te dejo fijado en los comentarios.